soy la doctora Nayeli Santiago y bienvenidos a esta sesión de liderazgo. Estoy súper contenta porque al fin tengo a mi amiga Nitzia Mojica conmigo. Ella también es parte de este maravilloso proyecto donde nos estamos compartiendo a los demás. Bienvenida, Nitzia. Hola, gracias Nayeli, estoy muy contenta de estar con ustedes. Y nuestra especialista estrella, ustedes ya la conocen, ha estado en nuestras sesiones con nosotros. Lo que más me encanta son sus 25 años de experiencia, pero no quiero dejar pasar por alto su maestría en educación y el tacto que tiene con las personas al enseñar y acompañar a las personas y su maestría en adicciones. Bienvenida, Lupita. Hola Nash, qué gusto estar con ustedes esta tarde y conectándonos a través de este recurso. Y pues bueno, el tema que nos atañe el día de hoy y como buena especialista, Lupita, es el tema de adicciones. Muchos de nosotros probablemente tenemos adicciones y decimos, luego lo dejamos, después va a pasar y mil cuestiones que nosotros mismos no sabemos si realmente podemos tener el alcance de dejar una adicción o reconocer si realmente somos adictos. Entonces, Lupita, ¿qué es una adicción? Una adicción se le conoce como un consumo excesivo de sustancias nocivas y viene del latín addictus, que en aquel entonces quería decir para una persona que debía, que quedaba como deudor y no podía pagar su deuda y era vendido como esclavo en los mercados. Y cobra mucho sentido si lo pensamos en relación a las sustancias, porque así es como queda una persona que hace abuso de ciertas sustancias nocivas, como esclavizada, como sin poder escapar, salir de ese circuito. Yo quisiera, si me permiten, anexar algo más. Yo creo que este tema, cuando me convocan ustedes a que lo platiquemos, en estos tiempos de COVID, se me hizo interesantísimo pensarlo. Si aumenta o corremos el riesgo de que haya un aumento en el consumo y abuso de sustancias. Oye Lupita, ¿cómo funciona esto? Porque yo he conocido personas que mencionan, cuando yo quiera lo dejo. ¿Puede la voluntad curar esta adicción o que esta adicción ya no exista una vez que la persona quiere? Esto es parte de un proceso. La persona que está abusando de sustancias, el primer recurso es negarlo y sentir que tiene pleno control sobre lo que le está sucediendo. La voluntad sí es un elemento importante, pero no es definitivo, porque no tiene que ver con un razonamiento consciente y con un control consciente. Tiene que ver con una serie de alteraciones neuroanatómicas, neurobiológicas, que suceden al interior de un individuo cuando está abusando de ciertas sustancias tóxicas. Entonces, si lo pensamos así, desde que somos bebés, para enfrentar ciertas situaciones, nosotros estamos segregando constantemente una serie de cócteles químicos al interior de nuestro organismo. Nuestro cerebro y nuestras hormonas constantemente están trabajando en ello. Entonces se van facilitando ciertas respuestas al entorno. Por ejemplo, cuando vivimos en entornos de mucha violencia, la adrenalina es una de las sustancias que más se va a producir en nuestro cuerpo. Y vamos a tener una gran experiencia neurobiológica para procesarla o para tener dificultades al metabolizarla, por decirlo así. Entonces, la voluntad no es una cosa de querencia, el dejar o no dejar un abuso de una sustancia. Oye, Lupita, y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre adicción, relaciones tóxicas y codependencia? ¿Es lo mismo? ¿Tiene que ver ahí con algún proceso químico? ¿Nos puedes explicar? Sí, voy a intentar transmitirlo. Una relación tóxica puede crear o ir de la mano con una codependencia, sí, pero esto va a tener que ver más bien por factores emocionales y por una dificultad en un apego seguro.
una serie de creencias en nosotros mismos, en donde por cuestiones históricas y traumáticas en las relaciones que tuvimos de bebés con nuestro entorno, puede hacernos sentir que no podemos sobrevivir sin una persona determinada. Pero esa es una parte. La adicción tiene que ver con un uso y abuso de sustancias tóxicas. Si bien es cierto que cuando nosotros tenemos una relación donde tenemos mucho miedo de que alguien se vaya y que esta relación nos resulta muy tóxica, sí estamos segregando una cantidad de sustancias químicas para poder con esa situación cotidiana. Hacia la persona como tal no desarrollamos adicción, pero sí podemos desarrollar una especie de adicción a estados de tensión por las sustancias que se segregan a nivel interno y por las respuestas emocionales y las creencias que tengamos. Ok, y en cuanto, regresando a la adicción a sustancias, ¿qué impide que una persona con abuso de estas sustancias pueda pedir ayuda o se pueda recuperar? Bueno, primero, mucho se ha hablado del síndrome de abstinencia. Todo depende de la sustancia a la cual la persona recurra. Hay sustancias que dejan mucho más esclavizado, por decirlo así, a una persona, esclavizada neurológica y neurobiológicamente, que otras. El síndrome de abstinencia realmente es dificilísimo atravesarlo para una persona que lo está padeciendo. Es sentir que se mueren, literal. ¿Por qué una persona en esas condiciones no pide ayuda? Porque nosotros como sociedad, en la gran mayoría, tenemos una respuesta de criminalización. Esto es, cuando una persona que abusa de esta sustancia se acerca, nosotros como sociedad inmediatamente la juzgamos, ya sea consciente o inconscientemente, y nos alejamos, la rechazamos y le ponemos una serie de proyecciones encima. No la miramos como una persona que está enferma. Ahora, quiero ser lo más clara y precisa en esto. No se trata de ponernos como de un lado para justificar esta situación, porque también la persona que sufre de esta enfermedad, por así llamarlo, también tiene actitudes que fomentan que la sociedad rechace. Por ejemplo, son personas que para conseguir dinero para poder comprar la sustancia, dejan de pensar y mienten, engañan, eh, cometen una serie de acciones que lastiman a su familia, que se lastiman constantemente ellos mismos y que son poco confiables para el entorno. Entonces, se va alimentando una y otra por parte de ambas, tanto del entorno como de la persona, esta dificultad de ser entendido, de relacionarse, de pedir ayuda. Pero yo creo que si hay un sistema en donde pudiera realmente quitar estas etiquetas de encima de quien está atravesando por situaciones así, podría ser de gran ayuda. Ya existe en otras partes del mundo, ya ha funcionado bastante bien y se han podido salvar muchas vidas. Buenísimo. Oye, Lupita, ahorita me estaba acordando, hace un tiempo me pidieron apoyo para llevar a una chica a rehabilitación y literalmente que se internara. En relación a eso, ellos tenían una dinámica en este centro de rehabilitación donde la persona que justamente tenía una adicción decía, yo soy adicto, y usualmente estaba el papá, la mamá, el amigo, el primo, alguien de la familia
dentro del salón, porque entran a un salón, decían, y yo soy codependiente de esta persona. Esto me gustaría entender por qué una persona es la adicta y la otra persona es el codependiente. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿todos podríamos caer en el abuso de sustancias? Porque en relación a esto, la gente no se deja ayudar justamente por esas etiquetas que tú mencionas. Sin embargo, me llama mucho la atención que como dinámica tú mismo te digas, yo soy un adicto, y la otra persona que convive con ese adicto diga, yo soy codependiente. ¿Cómo está el issue ahí? Ujú. Para llegar a ser una persona que abusa de sustancias, porque no la vamos a llamar adicto, sino persona que abusa de sustancias. Ok. Para llegar a esto, es la suma de una historia difícil, de una serie de sucesos traumáticos, quizá microtraumáticos, pero constantes, de dinámicas familiares complejas. Entonces, muchas veces viene bien que en un sistema familiar exista alguien que esté haciendo demasiado ruido, porque funcionaría un poco como el ansiolítico. O sea, pensar en esa persona, ocuparnos en todo lo que hace, es necesario para dejar de pensarnos, de sentirnos y de enfrentar nuestros propios fantasmas. Y ahí viene la codependencia. Entonces, en un sistema complejo, el que una persona salga del abuso de sustancias hace que todos los miembros se muevan, y si no están listos, si no van acompañados, si no van todos caminando en el mismo ritmo, entonces puede haber la posibilidad de que vuelvan a pedirle a la persona que se vuelva a colocar en ese lugar problemático, porque le da un respiro a la familia. Es como decir, el que está mal es ese y todos los demás estamos bien. Pierre Aulanier hablaba de que esto también lo hacemos en la sociedad. Mantenemos la locura en los psiquiátricos, mantenemos la prostitución aquí en México, en la zona de la Merced y en Tlalpan, en la Ciudad de México. Mantenemos a los que han violado las leyes en las cárceles. Y mientras, todos los demás sentimos que estamos bien y que con nosotros no hay ningún problema. Esto era uno de los planteamientos de Pierre Aulanier, que me parece muy interesante pensarlo en relación también a lo que sucede al interior de una familia. Y en relación a tu otra pregunta, recuérdamela, por favor. Sí, si todos podemos caer en... no, no es cierto, esa no era la pregunta. Sí, sí. Sí, si todos podemos Sí. caer en consumo de sustancias, o sea, yo que soy un codependiente o que tengo el primo de un amigo, o sea, ¿sabes? ¿Cuáles son los factores detonantes para que una persona decida consumir drogas sustancias, ¿no? En algún punto, justamente en el colectivo Análisis para la Seguridad con Democracia, ellos planteaban este mapeo donde las personas que son, híjola, yo creo que con una inteligencia superior y que además estaban solas y que además su estado de ánimo estaba como yendo hacia abajo, eran factores de riesgo. Pero existen, que tú digas, papá, mamá, debes mantener las antenitas arriba para identificar que tu hijo está corriendo riesgo. Cualquier persona no está expuesto, sino tiene más, es más propenso a que consuma drogas. Sí, esta pregunta está en estudio cada vez más profundo, hay mucha investigación al respecto. ¿Por qué no todos nos volvemos adictos? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿De qué depende? Y hasta donde vamos en las investigaciones, tiene mucho que ver con los recursos internos. ¿Qué es lo que puede dar placer
inclusive a nivel neurobiológico. Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos una sustancia adictiva, lo que disparan son circuitos de dopamina y de serotonina, principalmente a nivel cerebral. Y la recompensa es inmediata, el placer es inmediato y el dolor interno cesa. O sea, es un dolor psíquico interno, que hace que la persona, en un intento de detenerlo, consuma y abuse de ciertas sustancias. No se elige una sustancia al azar. O sea, los que consumen cocaína, los que consumen cristal, los que consumen piedra, los que consumen marihuana, no es al azar. Hay una teoría que habla de la automedicación, que cada quien va a irse como recetando, por decirlo así, la sustancia que cree que va a ayudarle con el dolor interno que trae. Wow. Es un dolor del alma que no se puede detectar en alguna parte del cuerpo, pero es un malestar generalizado de procesar la sobreestimulación externa e interna. Entonces, hay algunos que podemos procesar estas experiencias, por ejemplo, a través de comidas con muchos carbohidratos, y eso nos da placer inmediato. O tener relaciones sexuales, o ir al gimnasio, o conectarnos unos con otros, o ayudarnos mutuamente. Esto dispara los niveles dopaminérgicos, de serotonina, cannabinoides internos. Pero cuando no se logra obtener de estas fuentes esa recompensa, ese placer inmediato, con factores externos, es cuando se recurre a algo artificial, que en este caso serían las sustancias. ¿Por qué unos sí y otros no? En mi experiencia clínica y profesional te puedo decir que tiene que ver mucho con los recursos que uno va pudiendo construir y va pudiendo uno sumar a lo largo de la historia personal de cada quien y del entorno familiar. Por eso ahora, en estas campañas para mitigar la adicción, para que baje la adicción socialmente hablando, está escúchalo, ponle atención, habla con él, interésate en él o en ella, en los que van formándose y están en pleno desarrollo. Lupita, bueno, si bien nos has hablado de la susceptibilidad de cada persona y las condiciones que vive cada persona para hacerse adicto, ¿qué nos podrías decir acerca de si esta adicción se puede quitar o no se puede quitar y si también depende de eso que has mencionado o de qué otros factores depende? Sí, hay lugares especializados para la rehabilitación. Lugares en donde se supondría que tienen gran experiencia para acompañar en este proceso tan complicado que es como muy pegajoso, como muy esclavizador y tan difícil de salir. Se requieren equipos multidisciplinarios, no es tan sencillo. Y entre más se haya la persona involucrado con el consumo, es más complejo salir. Para ello existen grupos, por ejemplo, en el alcoholismo. Alcohólicos Anónimos tiene una amplísima experiencia al respecto. Y existen algunos anexos particulares, otros gubernamentales. Sí hay que tener como familia un cuidado en el sentido de cuando uno interna a un familiar hay que estar muy al tanto. Dejarlos que trabajen, pero estar muy al tanto, porque
muchas veces lo depositan como queriendo deshacerse muy rápido del dolor que ocasiona una situación así. Y en muchas otras ocasiones también los anexos no permiten, por el propio tratamiento, que haya un contacto directo con la familia hasta que se puede ir avanzando en el proceso personal. Yo creo que es difícil la recuperación, sí, no imposible, pero no al primer intento pensemos que esto se va a lograr. O sea, ya hay una lógica de conectarse en la cotidianidad, una especie de lógica para enfrentar esto. Excelente. Lupita, ¿dónde te podemos contactar? A través de mi correo electrónico, magooro07@yahoo.com.mx o por mensaje de WhatsApp al 5517 97 82 83. Excelente. Pues bueno, fuimos. Lupita, ¿algún último mensaje que quisieras dar para esta sesión? Sí, en estos tiempos en donde estamos muy aislados unos de otros, tratando de conectarnos a través de estos dispositivos, sí puede ser un desencadenante para que se dé... No, ¿puedes volverme a hacer la pregunta? Bien. Lupita, ¿nos podrías regalar tus datos, por favor? Sí, mi correo magooro07@yahoo.com.mx, mensaje por WhatsApp 5517 97 82 83. Perfecto. Lupita, ¿qué concluyes de esta primera sesión? En estos tiempos de cuarentena, en este aislamiento social involuntario, puede haber detonantes de abuso de sustancias y de caer de forma silenciosa en adicciones. Lo que yo sugiero es que no perdamos la brújula. Conectémonos unos con otros a través inclusive de estos dispositivos. Es muy importante, no te quedes solo, no te quedes sola. Si sientes dolor, pide ayuda. Si sientes ansiedad, pide ayuda. Y sobre todo, confía. Confía que de esto vamos a salir y que el dolor puede parar de otras maneras. Excelente. Nitzia. Gracias por estar aquí con ustedes. Y bueno, es un tema extenso, pero pues nos aclaró muy bien muchos puntos, Lupita. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por sintonizarlos. Recuerden que somos la sal del mundo. Venimos para darles sazón a la vida y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Bye. 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 En eso, Nash. Ándale. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Así de, no olvides darle clic a la dirección que aparece aquí abajo en tu pantalla para que en la segunda parte te enteres de los factores de riesgo, activadores que desatan la adicción y todo eso que voy a decir, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Y cómo era, Lupita? ¿Cómo era? ¿Qué tenemos que hacer? Y recuerda, darle clic a la campanita en este like, aquí en esta parte. Es que así dicen, sí es cierto, así dicen todos. Lo que no saben es que ya las grabé. Un beso y un abrazo a todos. Bye.